Amén, bendiciones, chao, chalón. Shalom. Bueno, entonces pues vamos a iniciar, ¿sí? Con el estudio de hoy. Hoy ya entramos ya un poquito más de lleno con esta profecía de Mateo 24, ¿sí? Recordemos que esta pues ya está hablando de los últimos tiempos, ¿no? Y la clase pasada estábamos hablando de la profecía de que no quedará piedra sobre piedra, ¿no? Pues igual vamos a orar antes de seguir con el tema de la clase pasada, ¿listo? Señor y Padre, te damos gracias, gracias Padre Celestial por tu palabra, por tu bendición. Padre, te pido que seas tú el que hables, el que nos instruyas, el que nos dé la sabiduría y la rebelión y la revelación, Padre, para entender realmente lo que dice este capítulo, lo que dices tú acerca de los fines del tiempo, lo que tú dices que va a pasar a futuro, Padre, para que nosotros podamos estar preparados, para que nos podamos, Padre, entender y saber, reconocer qué es lo que tú quieres que nosotros hagamos y qué es lo que nosotros debemos estar y en qué debemos de prepararnos, Padre. Te doy gracias en el nombre de Yeshua. Amén y amén. Amén. Bueno, entonces, pues retomando lo que estábamos viendo la clase pasada vimos los dos primeros versos de Mateo 24, ¿sí? Que en estos dos versos dicen lo siguiente. Cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Respondiendo él, les dijo, ¿veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada, ¿no? Y esto es lo que estábamos viendo en la clase pasada. Estábamos viendo que realmente esta profecía, después del 70 después de Cristo, fue que se vino a cumplir, ¿no? Que no quedó piedra sobre piedra y vimos también un video referente a esto, ¿no? Si Yeshua dijo que no quedaría piedra sobre piedra y esto es algo que nosotros también debemos de mirar porque pues en la profecía dice que no iba a quedar piedra sobre piedra del templo, ¿cierto? Pero está esta parte de la explanada, ¿sí? Toda esta parte que es parte pues de lo que era anteriormente el templo, ¿sí? Pero no realmente el templo, ¿sí? Porque algo que debemos de ver y es que nosotros conocemos solo el muro occidental, que el muro occidental sería esta parte de acá que es donde realmente es el muro de los lamentos, que es esta parte, ¿sí? Esto ya es una foto ya desde arriba. Y si vemos, pues es muy pequeño ese muro que ellos tienen para orar, pero todo este muro que está acá, ¿sí? Si nosotros lo miramos, se los voy a señalar un poquito mejor. Ay, eh, está acá. Eso sí, disculparán mi delimitada. Todo esto, más o menos así, es el límite, ¿sí? Este y esta parte de acá, todo esto, sería lo que es el muro de los lamentos, ¿sí? Todo esto, ¿sí? Que solo tienen es esa parte. Esta parte es la única que tienen como el muro de los lamentos. Ahorita es el lugar donde ahorita los judíos se acercan a orar. ¿Por qué? Porque es el muro más cerca que había. Esta era la parte, acá está más o menos es donde está, o entiendo yo que está el templo, ¿sí? Y en esta parte es donde estaba él, el lugar santísimo, es decir, donde estaba el arca del pacto, ¿sí? Donde reposaba la presencia del Señor. Por eso ellos escogieron el muro occidental, que ese muro occidental solo tiene en esta parte de acá, ¿sí? Para adorar a Dios. ¿M? Para acercar y decir, bueno, esta es la parte más cerquita para adorar a Dios, ¿cierto? Pero muchos dirían, no, pero esta parte, todo esto sería lo que es parte del templo, pero realmente no es parte del templo. Eso fue lo que hizo o lo que le añadió Herodes el Grande. Recordemos que esto antes era una montaña, ¿sí? Esto era una montaña y antes de por sí no era así, sino que antes tenían que subir la montaña. Solo que Herodes el Grande, pues cuando empezó a construir, lo que hizo fue ponerle esa explanada,
¿sí? Para que se viera totalmente recto el lugar del templo, ¿sí? Por eso todas las piedras, si vemos, acá hay piedras, todo esto son piedras que quedaron del segundo templo con estas de acá, ¿sí? Todo esto de acá que vemos, esos son piedras que quedaron del segundo templo después de que empezaron a tumbar todo esto, ¿sí? Entonces, esto es algo que nosotros debemos de entender, ¿sí? Y por lo menos por acá hay una parte donde se puede entrar. No sé si ustedes han visto los túneles del cótel o los túneles del muro. Este es donde se pueden entrar y pueden pasar por debajo, o sea, por el debajo del suelo, y pueden ver los muros hasta donde llegan, ¿sí? Y parte de lo que era la calle, pasan por un pedazo donde era la calle anteriormente de ese lugar, del primer monte, del segundo templo, ¿no? Entonces, si vemos, esto es muy importante porque hoy en día podrían y nos podrían decir, no, es que ahí está el muro, está ese muro, está todo esto, pues entonces realmente quedó algo, pero es que realmente el templo como tal no quedó. Quedó fue la explanada, algo que no tenía que ver con él templo. ¿Listo? Esto es para que lo tengamos presente, para que lo sepamos, ¿sí? Hay arqueólogos que determinaron que en realidad, pues lo que es ahorita esta barda exterior, todo esto es el muro exterior del templo. El templo, como les dijo, estaba acá a este lado, ¿sí? No sabemos qué tan grande era, no me pregunten porque realmente no lo he visto, pero muy posiblemente no abarcaba toda la planicie. Recordemos que pues el muro, el templo para ese entonces, Herodes el Grande pues lo hizo de manera muy bonita, muy reconfortable, ¿no? Y pues ahí todavía se ve ciertas cosas de lo que era anteriormente esto, ¿no? Y algo que vamos a ver es un video también que habla acerca de esto, de el templo, ¿sí? Acerca de estos días, pero ya visto desde, no a nivel histórico, de todo lo que sucedió en esa época, sino de lo que ya hoy se ve en las rocas y todo lo que representa eso, ¿no? Y cómo pues también se está preparando para el tercer templo, ¿no? Vamos a verlo y seguimos después. Bueno, si miramos, esos son los túneles, esos túneles están acá a este lado, ¿sí? Están subterráneamente a este lado. Él estaba mostrando, ahí donde mostró ese túnel que era el del Muro de los Lamentos, pues es la parte inferior de este espacio, ¿no? De todo este espacio, ¿sí? Recordemos que ellos apartaron todo el muro occidental, ¿sí? Que es toda esta parte de acá, todo este es el muro occidental del cual pues el único que está como más cerquita para que ellos puedan orar es esta parte, ¿no? Esta parte está llena de rocas que quedaron del templo y todo eso, y pues esta parte también, y esta parte de acá es la que está, pero a nivel subterráneo, que fue la que ellos pasaron. Si ustedes quieren, en el grupo les puedo mandar un documental que hay donde hay una persona que explica mucho mejor esto. Son dos partes, cada parte más o menos es de una hora, por eso no se las coloqué, siempre es de harto tiempo. Y habla mucho, mucho mejor y explica mucho más toda esta parte del túnel. ¿Listo? Para que lo tengamos presente. ¿M? Entonces, lo que hoy queda son estos muros que rodean el templo como tal, ¿no? Y la importancia que le dan los judíos, pues el santificar este lado de acá, ¿por qué? Porque estaba más cerca al lugar santísimo que es donde estaba el arca, ¿no? Y pues esto es algo que también hoy en día hay varios rumores, hay varias cosas que ya dicen que ya están preparadas las cosas, pues para construir el tercer templo. Hay muchas teorías acerca de cómo se va a hacer este tercer templo. Una de las razones es que haya un terremoto y derrumbe todo esto, ¿sí? Y pues se pueda construir otra vez el templo. Otra de las teorías es que sea el anticristo que diga, no, voy a hacer y vamos a construir el templo y muy posiblemente se lo dé, no sé. Otra de las teorías es que se pueda construir el templo, pero
digamos, dejando acá la mitad de la mezquita y la mitad para el templo, ¿no? Y eso basándonos en la profecía de Apocalipsis que habla acerca de cuando Juan mide el templo, no sé si ustedes lo han visto, el tercer templo lo mide y dice que va a quedar una parte para los gentiles, ¿no? Entonces, esta también es otra muy posible, eso son teorías, no lo vamos a saber sino hasta cuando pase, ¿sí? Realmente cómo va a ser, ¿no? Recordemos que todo lo que es del futuro son teorías. Si llegamos a atinarle a algo es por la misericordia de Dios, pero realmente la mayoría son teorías. El único que tiene la realmente definitivamente y lo que va a hacer, pues es Dios, ¿no? Nosotros solo podemos decir por si al caso, ¿no? Porque es igual que nosotros ir a ciertos lugares y decir, no, es que mañana vengo y encuentro esto acá, mañana volvemos y ¿será que lo encontramos? No, muy posiblemente no, ¿cierto? Entonces, no podemos asegurar nada del futuro, el único que los puede asegurar es Dios, nosotros no podemos hacer más, ¿no? Entonces, esto es algo que es muy importante a tener en cuenta, ¿sí? Y si nosotros nos ponemos a mirar, eso ya es una recopilación de lo que pasó después, pero ¿qué pensarían los discípulos al momento de escuchar que no quedaría piedra sobre piedra y ellos, fascinados con las estructuras, fascinados con todo lo mismo que nosotros ver, esos edificios en el centro de cada uno de sus países, ¿no? Esos edificios que los tenemos como parte de nuestra cultura y decimos, no, si se caen, eso es como cuando a Estados Unidos se le cayeron las Torres Gemelas, ¿no? Que era algo muy característico de Estados Unidos. Uno veía una foto de Estados Unidos y lo típico era las Torres Gemelas, ¿cierto? Pero después cuando pasó este evento de las Torres Gemelas, ¿no? ¿Qué pasó? O sea, fue catástrofe, fue volverse a levantar Estados Unidos. ¿Por qué? Porque tuvo una caída en todos los aspectos, ¿no? Lo mismo, pues ellos estaban diciendo cómo así que se va a ser destruido el templo. Y el templo, recordemos que es la parte central del servicio o de la adoración de acuerdo a lo que es en el libro de Levítico. Todo se basaba en el templo, las ofrendas donde se hacían en el templo, ¿sí? Dónde se podía hacer la santidad, dónde se podía servir, dónde se podía aprender, dónde todas estas cosas, pues, ¿dónde se hacían? En el templo. El templo era el centro de la sociedad, ¿sí? Lo que hoy en día podríamos decir, y para nosotros pues no es tan importante el templo, pero para los judíos sí sienten que tiene que haber ese tercer templo. Y ese tercer templo está profetizado en Ezequiel 39 al 40 habla del tercer templo, en Apocalipsis también se habla acerca de un tercer lugar, pues ya habla de la Nueva Jerusalén bajando, ¿no? Que ahí ya traería su propio templo. Y en Hebreos también habla de un tercer templo. Da a entender que se va a levantar, o sea, otra vez se va a poner todo lo que es el sacerdocio levítico junto con el de Melquisedec. Entonces también se pronuncia un tercer templo. Yo también digo que el tercer templo, en mi concepción, ¿no? Según lo que yo he entendido y lo poco que he estudiado, lo que dice la carta de Segunda Tesalonicenses, si no estoy mal, es la que dice que va a llegar el anticristo y una vez se va a sentar en el templo de Dios, ¿sí? Y se va a llamar Dios, ¿no? Entonces, por esa razón digo que también el anticristo muy posiblemente va a ser que se dé el tercer templo. No sé si el anticristo o tiempo antes, eso ya está en teorías, pero muy posiblemente el tercer templo va a estar para ese momento, ¿sí? Es mi teoría, eso ya ustedes lo pueden estudiar, ya ustedes lo pueden investigar, que pues deberían hacerlo, ¿no? Para saber, pues, para que tengan en cuenta también qué es lo que va a pasar, ¿no? Entonces, acá Yeshua, pues al decir que no iba a haber templo, que iba a ser destruido, ¿no? Pues, ¿qué iba a pasar? Pues entonces la gente iba a pensar, no, este, mejor dicho, está blasfemando, este va a decir que el templo se va a destruir, está dañando nuestra historia, está diciendo cosas
que no son. Y muchos empezaron a pensar que Yeshua estaba pensando en destruir el tercer templo, ¿no? Es lo mismo que coja y nosotros vayamos al centro de nuestra nación y digámosle al lugar de la Casa Blanca, y esta Casa Blanca no va a durar ni 4 días ahí parada, ¿no? ¿Qué es lo primero que hacen? Ay, nos cogen, nos encierran y nos dicen, venga usted qué está diciendo, ¿no? Entonces, pues imagínate, lo mismo estaba pasando con Yeshua, ¿no? Estaban diciendo, bueno, ¿cómo es que va a pasar eso, no? Y pues ellos estaban, ¿qué? Malinterpretando las palabras de Yeshua, porque realmente Yeshua no solo estaba hablando del templo, sino también de su propio cuerpo, ¿no? Que eso ya más adelante lo vemos, y eso lo vemos en Juan 2:18, dice, y los judíos respondieron y le dijeron, ¿qué señal nos muestras ya que haces esto? Respondió Jesús y les dijo, destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Dijeron luego los judíos, en 46 años fue edificado este templo y tú en 3 días lo levantarás, ¿no? Y ahí estaba hablando de quién, de su cuerpo, ¿sí? Porque iba a ser destruido su cuerpo, pero en 3 días iba a resucitar, ¿no? Esto es algo muy importante, ¿sí? Y por eso, muy posiblemente acá cuando también habla piedra sobre piedra, pues también está hablando también de sí mismo, ¿no? Y pues también una profecía de que se iba a destruir ese templo. ¿Por qué? Por odio gratuito. Por lo mismo, y el segundo templo se destruyó por la misma razón que se destruyó el primer templo. ¿Qué estaban haciendo? Estaban teniendo adoración, estaban buscando otros dioses. En vez de adorar a Dios, preferirían y preferían ir detrás de otras cosas en vez de adorar a Dios. Y pues por eso trajo que Dios dijera, hasta aquí llegó la adoración, hasta aquí llegaron los sacrificios, ya no son más, ¿no? Y pues de lógico que para la época del segundo templo y con Yeshua y todo lo que él hizo, su sacrificio y todo esto, pues eso hizo también que se pusiera un alto a los sacrificios, ¿no? Porque ya él hizo uno para todos, ¿cierto? Ya los otros sacrificios que se darían ya serían totalmente educativos o como recordatorio, como aniversario de lo que había de pasar, ¿no? Así como cuando nosotros celebramos Pesach, celebramos panes sin levadura, primicias, Pentecostés, todos esos son festividades de aniversario por algo que ya Yeshua ya hizo, ¿no? Por algo que ya pasó. ¿M? Entonces, esto es algo y que faltan las otras festividades que ahorita todavía estamos esperando, añorando, pero va a llegar un momento en que esas festividades se van a cumplir, ¿no? Y muchos dicen que es para este año que se cumple la festividad de Yom Teruah, pero nosotros sabemos que no. O sea, por lo menos yo sé que no, porque primero tiene que venir, como lo dijo Pablo, primero tiene que venir ¿quién? El anticristo para que realmente se presente Yeshua, para que venga con todo su mando y su poder, ¿sí? Eso es algo que tenemos que ver. ¿Listo? Y sigue en el verso 3 de Mateo 24. Igual si van teniendo dudas, preguntas o dicen eso no es por ahí, me pueden dar un manotazo, no mentiras, me pueden regañar y me pueden decir por ahí no vas. ¿Listo? Está válido que no piensen lo mismo que yo, ¿no? Y que pues también yo me equivoque, yo no soy sábelo todo y sí que menos, todavía me falta mucho por estudiar. Entonces sigue en el verso 3, ¿sí? En el verso 3 dice, y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo, o sea, se apartaron de toda la gente, de toda la multitud y quisieron tener un tiempo a solas con él, ¿no? Y les dice, dinos. ¿Cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? En una sola pregunta le hicieron tres preguntas, ¿no? Eso es como cuando el niño chiquito, mamá, ¿y por qué esto? 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 Y usted, uno dice de una vez, pero, y no le contestaba ni la pregunta y ya me bombardeó de preguntas, ¿no? Eso mismo le estaban haciendo acá con Joshua, le hacen tres preguntas en uno, ¿sí? La primera, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Sí? ¿A qué se refería? O sea, al templo. ¿Cuándo se va a destruir el templo? ¿Cuándo quedar piedra sobre piedra? ¿Cuándo no va a quedar nada de esto? ¿Sí? Esa es la pregunta primera. Después hace la segunda,
¿qué? ¿Qué habrá o qué señal habrá de su venida? ¿Sí? Aunque lo que realmente querían saber era cuándo se iba a manifestar, porque ellos no querían y no pensaban que iba a morir y después resucitar y después pasar 2000 años después antes de mostrar su poder, ¿no? Ahorita pues para nosotros son 2000 años, quién sabe si son más, ¿no? Pero ellos no sabían eso. Ellos querían que se manifestara ahí mismo, que restaurara a Israel en el mismo momento, ¿sí? Por eso es que ellos no entendían que Yeshua iba a regresar. Ellos pensaron que Yeshua era ese rey que los iba a restaurar y que él iba a cumplir todas las profecías mesiánicas acerca del Mesías que reina, no el Mesías que sufre. ¿Sí? Imagínense la diferencia que ellos tenían porque ellos no entendían que el Mesías tenía que sufrir, ¿sí? Por eso le hacen esta segunda pregunta, ¿cuándo te vas a manifestar? ¿Sí? Y eso pues es lo que esta segunda pregunta es la que habría y la que se ligaría con lo que vemos en Apocalipsis, ¿no? Las señales de su segunda venida. ¿M? La tercera pregunta es, ¿cuándo es el fin del siglo? Lo que quisieron preguntar era, ¿cuándo acaba la era humana y empieza el reinado eterno? O sea, ¿cuándo se acaba el reinado de los hombres y empieza el reinado de Yeshua y de Dios como tal, ¿no? Que ya ahorita entendemos nosotros como lo que es el milenio y la vida eterna, ¿no? Eso ya lo podemos entender. ¿Cuándo va a empezar todo esto? Y pues acá realmente lo vamos a ver que Yeshua nos da ciertos detalles muy importantes acerca de esto, ¿no? ¿Y por qué Yeshua y por qué los discípulos preguntarían cuándo será tu venida? ¿Sí? Ellos, ¿será que realmente entendían que iba a venir por segunda vez? Por eso es que hay veces que se traduce muy mal, ¿sí? Y lo que realmente debería decir es que cuando te vas a manifestar, ¿sí? Porque ellos no tendrían ni siquiera la comprensión de que se iba a morir. Y recordemos cómo Pedro le contestó a Yeshua en Mateo 16 cuando le dijo que él tenía que morir, ¿no? Y que tenía que sufrir ciertas cosas a lo largo de su entrega, ¿no? Y que le dice Pedro, no, 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 ojalá que ni te pase eso, ¿no? Y pues ahí es donde entendemos que ellos no entendían que él se iba a ir y iba a volver, ¿sí? Lo que nosotros pues ya por la historia y por los escritos ya podemos entenderlo, ¿cierto? Pero si estuviéramos en esa época, pues diríamos, si ya estás acá, ¿para qué vas a volver, no? ¿Para qué te vas a ir? Quédate de una vez y haz todo de una vez, ¿cierto? Pero pues todo es un plan de Dios, ¿no? Ellos no entendían que se iban por una temporada y después volvía. No entendían eso, ¿sí? Ellos pensaban que el tiempo del fin era ahí mismo, en el mismo acto que Yeshua hiciera. Ahora me voy a manifestar con toda mi gloria y poder y voy a poner a todos en orden, ¿no? Eso era más o menos lo que ellos pensaban, pero ellos no sabían el plan del Eterno de decir, papitos, a ustedes les toca esperar mucho y mucho tiempo y ustedes no van a ver el fin de los tiempos, ¿no? Y quién sabe si nosotros lo veamos. ¿M? ¿Qué pasó cuando ellos lo vieron crucificado? ¿Qué pasó cuando vieron a Yeshua ya colgado en la cruz? ¿Qué pensarían los discípulos? ¿Qué pensarían? ¿Qué dirían, no? Pues la mayoría se fueron, casi todos se fueron, ¿no? Todos no siguieron el llamado que les hizo Yeshua de que de ir y predicar a las naciones, de ir y llevar el evangelio, de ser y de hacer discípulos, ¿no? Porque eso se le dice en Mateo 10, ¿no? Que le dice, ahora ustedes también tienen el llamado de ir a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Pero ellos no entendieron, todos se fueron, entre esos Pedro, recordemos que había negado, y fuera de eso, pues se fue, incluso pasó una noche pescando y totalmente no hizo nada. ¿Por qué? Porque ya no era su labor, ¿no? Entonces, por eso no lo entendieron. En Mateo 16:21 está esto que les dije.
Desde entonces Jesucristo comenzó a declarar a sus discípulos que iba a ir a Jerusalén y sufrir muchas cosas de parte de los ancianos y de los principales sacerdotes y de los escribas y ser muerto y resucitar al tercer día. O sea, es que es curioso porque les dice voy a morir, pero también voy a resucitar. Y ellos se les olvidó, ni entendían que tenía que morir, ni entendía que iba a resucitar. Por eso en el verso 22 dice, tomando aparte a Jesús, eh, Pedro lo reprendió, o sea, fue y lo apartó y le dice, no, 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 ¿cómo es posible? Dice, no lo permita Dios, Señor, y eso no te acontezca. Eso es como cuando uno le dicen y uno empieza a hablar cosas que no son, no, es que, ay, es que como que estoy enfermo y no sé qué, y le apartan, venga, mamita, no diga eso, o sea, no diga que las palabras tienen que poder que vea, no sé qué, ¿cierto? Más o menos fue lo que hizo Pedro en este momento, diciéndole no, que eso no te vaya a pasar, que eso no te acontezca. Ellos no entendían esto. Ninguno llegó a entender realmente lo que Yeshua les estaba diciendo y recordamos que a lo largo de estos capítulos que vimos, tanto en el 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23 que vimos también la clase pasada, recordemos que Yeshua les recuerda varias veces que él tenía que morir y que también iba a resucitar, ¿no? Pero en las veces que él les decía, ellos no lo entendían, ellos no sabían por qué tenía que morir, ellos no sabían por qué tenía que dar su vida, ¿sí? Que iba a resucitar, ellos no tenían y no entendían por qué esto. Lo mismo pasó con los discípulos de Camino en Maús. ¿Qué dijeron? Los discípulos de Camino de Maús dijeron, pero nosotros esperábamos que Él era el que había de redimir a Israel. Y ahora, además de todo esto, hoy ya es el tercer día que esto ha acontecido. Tanto que ni se acordaban, y yo creo que si ellos hubieran entendido, ¿ustedes creen que estuvieran después de 3 días de Camino de Maús? ¿No estarían en Jerusalén esperando su resurrección? Si ellos lo hubieran entendido, no se hubieran ido y hubieran esperado la resurrección de su Mesías. Y hubieran dicho, sí, realmente este es el profeta, mire, resucitó, ¿no? Pero a todos los cogió por sorpresa. Cuando se les apareció, todos quedaron, yo creo que hasta pálidos de decir quién es este, ¿no? Imagínense, eso es algo que ellos no entendían, ¿no? Entonces, si los discípulos no tenían esto, ¿qué era lo que realmente estaban preguntando en cuándo te vas a manifestar? ¿Cuándo vas a redimir a Israel? ¿Cuándo vas a quitar a Roma como el opresor y lo vas a poner por estrado de tus pies y tú vas a reinar completamente? Eso es lo que le estaban preguntando realmente a Yeshua, de acuerdo al contexto de su época, de acuerdo a lo que venimos estudiando, ¿no? O ustedes me pueden decir si es lo contrario, me pueden incluso regañar, ¿sí? Si no es así, porque pues realmente tenemos que estar de acuerdo a lo que dice la escritura, ¿sí? Entonces ellos están esperando y estaban queriendo tener una respuesta de él, decir, no, en 3 años nos vamos a manifestar y esto va a ser una guerra campal y acá vamos a conquistar a todo el mundo. Eso más o menos era lo que ellos estaban pensando, pero no contaban con la astucia de Yeshua, que no les respondió eso. Le respondió señales que ellos muchas veces no pudieron entender algunas, otras muy posible y otras decir, ¿y cuándo va a pasar todo esto? ¿No? Pues eso fue algo que los cogió también fuera de base. ¿Por qué? Porque ellos urgían que él ya se declarara el rey de la nación. Y muy posiblemente Judas, al momento de entregarlo, también estaba diciendo eso, estaba pensando, no, pues si yo lo entrego, hago que él se manifieste y acaba con todos, arrasa con todos, ¿sí? Muy posiblemente era uno de los pensamientos de Judas, digo yo, ¿no? Eso de uno haciendo teorías, ¿sí? Pero pues uno no sabe ni qué es lo que estaba pasando en su cabeza, ¿no? Entonces por eso le estaban preguntando y lo que querían conocer era cuándo te vas a manifestar, cuándo te darás a conocer como el Mesías, como aquel que vas a libertar a la nación. ¿Cómo y cuándo te vas a poner la corona como el rey de los judíos, como el rey de Israel y vas a empezar a gobernar a tu pueblo? Eso es lo que le estaban preguntando.
Pero Yeshua, ¿qué les responde? ¿Qué les dijo? Dice, verso cuarto, mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Y eso sí que está pasando. Ahorita les voy a mostrar dos videos acerca de esto. Sigue diciendo en el verso 6, y oiréis de guerras y rumores de guerras, mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Hoy en día no solo tenemos rumores de guerra, sino guerras ya directamente vividas, ¿no? Está Rusia, Ucrania, está Israel con Palestina y ahorita esta guerra que está en rumores acá nomás, acá en nuestro vecino Venezuela, ¿no? Que ya se está dando como partes para una guerra, ¿no? Yo digo, Dios mío, ten misericordia de nosotros. Que a nosotros no nos toquen, pero pues bueno, no sabemos, ¿no? Y sigue en el verso, entonces vamos a ver el verso 4, ¿no? Entender un poquito más acerca de esto. Dice, mirad que nadie os engañe. Muchos van a hablar de Mesías, muchos van a decir yo soy el Mesías, muchos van a hablar de engaños, muchos te van a llevar a través de doctrinas totalmente engañosas, incluso hay gente que se ha dejado llevar por doctrinas así tipo el fin y se dejan creer por gente que los ha llevado a suicidarse. ¿Sí? Y hay muchos que se ha visto a lo largo de la historia que han habido estos casos por muchas cosas que esta gente hace, diciendo es que este es el apocalipsis, lo único que nos queda es morir y bueno, yo no sé qué cosas le inventan, enredan a la gente para terminar incluso suicidándose, ¿no? ¿Qué casos se han visto? Porque este tema es uno de los que genera más especulación y porque es uno de los que más nosotros anhelamos escuchar o entender. ¿Por qué? Porque nosotros queremos tener una salida, porque nosotros queremos tener una certeza de lo que va a pasar, ¿no? Nosotros por lo menos ya sabiendo que nos toca trabajar, que nos toca hacer el día de mañana, ya estamos más tranquilos, ¿cierto? Pero ¿qué pasaría si no tuvieras nada que hacer el día siguiente? ¿Sí? ¿Qué pasaría si a ti te dijeran te voy a llevar el día siguiente y no sé para dónde nos vamos, pero nos vamos, ¿tú qué estarías? ¿Tú dormirías bien? ¿Tú dormirías tranquilo? Estarías pensando y estarías diciendo, ¿y para dónde me va a llevar? Y esto no sé qué, y esto, y será que es un lugar bueno y será que no. Y bueno, empezarían muchas cosas. ¿Por qué? Porque no tenemos el conocimiento de lo que es el futuro y nosotros queremos aferrarnos y queremos tener algo más seguro para decir esto va a pasar, ¿no? Y por eso les dice nadie os engañe, aférrate a las escrituras, porque si no te aferras de ellas, pues van a engañarte. Te van a llevar a doctrinas que no es. Por eso sigue el verso 5. Porque vendrán muchos en mi nombre, o sea, lo irán suplantando, diciendo yo soy el Cristo y a muchos se engañarán. Un ejemplo de esto es este hombre y les voy a mostrar el video. ¿Listo? Ahí me confirman, porfa, espérate, le subo un poquito más acá al compu. No sé si hasta acá vamos bien o tienen alguna duda o pregunta. Mientras que cuadro acá. Vamos bien. Listo. Luliesita, yo tengo una duda. Smarce Dime. dijo Ezequiel 39 o 40. Acerca al tercer templo, ¿sí? Del capítulo, si no estoy mal, Sí, 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 señor. del capítulo más o menos creo que es del 40, creo que 38 y 39 hablan de la guerra de Got y Magot, y los otros capítulos, los Sí, últimos, sí. que habla el resto, son acerca del Ujú. tercer templo, ¿listo? Ah, gracias. Muy amable. Era esa duda que tenía. El resto bien. Listo, vale. Entonces, bueno, vamos a ver este video y ustedes, eso sí, pónganle cuidado porque está en inglés, ¿sí? Le tienen que leer la letra pequeña. Entonces, para que le vayan poniendo cuidado, ¿listo?
Si vemos, o sea, este hombre se llama decir Jesucristo y fuera eso, su mujer se dice ser María Magdalena, ¿no? O sea, imagínense semejantes locuras que pues hace este hombre diciendo eso y que incluso pues él dice que tiene ciertos recuerdos acerca de su de la crucifixión de Cristo, ¿no? O sea, imagínense esas cosas que han llegado, este es uno de los tantos, hay una mujer también hace poco que vi que también había una mujer que se hacía pasar por Jesucristo, ¿sí? Y decía, pues ahora yo reencarné en una mujer, ahora me adoran a mí, y eso tiene en cada una de sus iglesias, tienen una pantalla y todos la adoran como si ella fuera el Mesías, ¿no? O sea, imagínate, ¿sí? Cuando realmente las escrituras no hablan nada de eso, ¿sí? Las escrituras no dice que él va a estar allí solo en un lugar, sino que va a ser visibles para todo el mundo, ¿no? Y no va a haber nada secreto, sino todo es visible. Si nosotros lo miramos y lo contrastamos de acuerdo a las escrituras, ¿no? Otro ejemplo de esto es este hombre, ¿sí? José Luis de Jesús, ¿sí? Que es acerca de esta iglesia, que es muy, bueno, esa iglesia que fue muy conocida, que fue esta, ya se me olvidó cómo es que se le llama. Bueno, acá lo vamos a ver en el video acerca de él, que este también era un hombre que sonó mucho también acá en Colombia, creo que en México también, que se decía o se hacía llamar el Cristo, ¿no? Que él era Jesucristo mismo, ¿no? Bueno, ahí ya ven, ahí ya le hacen ciertas preguntas acerca de lo que él cree, pero si vemos ya nomás en ese pedacito, o sea, semejante locuras que decía, o barbaridades más bien, que decía y que se hace pasar por Jesucristo, ¿no? Y que ese movimiento de creciendo en gracia, ya me acordé viéndola a él, ese movimiento de creciendo en gracia sonó mucho, atrajo mucha gente, ¿sí? O sea, cuando yo lo escuché, muchos hablaban muy bien acerca de eso, lo pasaban en las noticias, eso atraía mucha gente. Pero ¿qué estaba haciendo? Engañando. Estaba suplantando a Jesucristo. Y por eso es que nosotros necesitamos conocer muy bien cómo es que viene Él, cómo va a ser su segunda venida, ¿sí? No solo lo que dice Él mismo en Mateo, no solo lo que dice Yeshua en Mateo, sino contrastándolo con lo que dice incluso Pablo en su primera como en su segunda carta a Tesalonicenses, lo que dice Joel acerca del día del Señor, lo que dice este Apocalipsis, ¿sí? También acerca del día del Señor. Todo eso nos ayuda, incluso Zacarías tiene una parte también acerca de esto. Si nosotros no miramos y no contrastamos todo y unimos y decimos, ah, bueno, entonces primero tiene que haber una cosa a nivel cósmico total, una hecatombe cósmico, porque dice que la luna se apagará, que el sol no dará su resplandor, que todo, mejor dicho, pasará algo tremendo, lo mismo que cuando pasó su muerte. Cuando él murió, ¿qué pasó? Hubo casi un eclipse, se cree que hubo casi un eclipse, pero realmente no fue un eclipse, ¿sí? El sol se apagó casi por, si no estoy mal, por 3 horas, algo así fue que pasó. O sea, hubo una hecatombe a nivel celestial, a nivel telesteral, sí, por así decirlo. Pasó algo, ¿sí? Que anunció su muerte. Lo mismo va a pasar cuando venga en su venida, ¿sí? Una de esas cosas es eso. Otra de las cosas que va a pasar es que en su venida, pues todo ojo le verá. Lo dice Zacarías, lo dice Apocalipsis, lo dice incluso acá en Mateo 24, lo dice, tiene que todo ojo verlo. Dice que va a ser como un relámpago que sale en occidente y lo puede ver en Oriente, ¿no? Si no estoy mal, es así. A mí no me pregunten de eso de coordenadas, yo soy más mala, entonces puedo decir cosas disparatadas. Entonces, imagínense, todo ojo le va a ver, no va a haber alguien que no lo vea. Entonces, no podemos decir que solo se va a presentar allá en Texas, o solo se va a presentar en Alemania, o solo se va a presentar en Japón, ¿sí? Cuando realmente todo ojo lo verá. Todo ojo lo va a ver, ¿listo? Entonces, por eso necesitamos entender las señales del fin del tiempo, necesitamos conocer todos a nivel cronológico cuáles son los eventos de finales para nosotros también estar preparados.
Porque ¿de qué te sirve a ti que te digan, no, es que tú no vas a estar en el rapto, no, tú no vas a estar en los últimos tiempos, tú solo, Dios te va a llevar antes de que eso pase? ¿Será que realmente va a ser así? ¿O realmente vamos a traspasar la tribulación? ¿O realmente vamos a estar para el tiempo de la ira del Señor acá en el mundo? ¿Qué va a pasar con nosotros? Todo eso necesitamos saberlo, pues ¿para qué? Para estar preparados. Porque si no estamos preparados, porque si no sabemos y si de antemano no conocemos lo que dicen las escrituras, va a venir cualquier hombre, cualquier pelagato que diga ser Yeshua, que diga ser Dios, ¿qué va a pasar? Le vamos a creer y vamos a salir corriendo detrás de él diciendo, este habla verdad, ¿no? Y eso es lo que han pasado, mucha de esta gente ni siquiera conoce muy bien las escrituras y muchos pueden torcer las escrituras para su propia conveniencia, para su propia diversión, incluso para sus propios deleites, porque eso es lo que hacen realmente estos dos hombres y muchos otros que lo han hecho a lo largo de la historia. Ustedes mismos pueden buscar en internet acerca de esto, ¿no? Por eso es que muchos van a venir suplantando su nombre, diciendo yo soy el Mesías, yo soy el ungido, yo soy esto. Incluso va a haber uno que va a ser casi igualito a Yeshua, que es el que habla en Apocalipsis, cuando se habla de estos primeros jinetes, va a haber un jinete blanco que muchos dicen que es Yeshua, pero realmente no es Yeshua, es el anticristo, ¿sí? Que viene como si fuera el Mesías, mostrándose como si fuera el Mesías, resolviendo crisis, ayudando al mundo entero a tener una salida y a darle una salida a todos, incluso que por eso dice en las escrituras que tenemos que tener cuidado de que nadie nos engañe. Yeshua mismo no lo está diciendo, ¿no? Entonces, esto es algo que tenemos que tener cuidado y conocer muy bien lo que está escrito, ¿sí? Saber a nivel cronológico, porque de acuerdo a lo que dice Apocalipsis, Yeshua va a venir en el capítulo 19, ¿no? Ahorita que estaba estudiando acerca de esto, porque una vez me corcharon, y mejor dicho, yo dije, no, me toca estudiarlo porque si no, otra vez quedo, quedo mal. Entonces, la idea no, también es conocer qué es lo que, cuál es nuestra esperanza, ¿no? Entonces, ¿qué cosas son las que sucederá? ¿Y qué pasará o qué va a pasar cuando el templo sea destruido? Y esto, pues realmente es lo que va a pasar y eso es lo que Yeshua les está diciendo. Cuando el templo vaya a ser destruido, pues van a venir muchos en el nombre de él diciendo que es el Mesías. Muchos van a decir que incluso ellos tienen la razón, ¿sí? O que son ese Mesías, ese Salvador que va a venir a salvarlos a ellos, ¿no? Y lo vemos por lo menos Simón Bar Kokhba, ¿no? Que se levantó como un Mesías, casi lo levantaron como un Mesías, pero no era el Mesías, ya había venido, pero después lo levantaron y él no fue el único, a nivel histórico lo han levantado hace poco, no mucho, el año pasado o a principios de hecho empezó a sonar un rumor que en Israel habían levantado a un judío como el Mesías, ¿no? No sé si ustedes lo escucharon. Realmente yo nunca supe si sí o no, era un rumor, pero pues ahí sí como dicen por ahí, cuando el río suena es porque piedras llevas, ¿no? Algo estaba pasando allá, que esto, pero realmente no fue, digamos, tan sonoro o nunca o bueno, yo nunca vi que realmente fuera así, ¿no? Entonces, esto es algo que se cumplió históricamente. Yeshua murió y todos dijeron, y pues el Mesías cuando murió, pues después de eso vinieron muchos otros que dijeron, sí, amén, yo los voy a liberar, yo los voy a levantar y fueron engañados. Entre esos, pues uno de los que sea a nivel histórico es Simón Bar Kokhba, ¿no? Que lo levantaron, ¿no? Y esto lo podemos ver en Hechos 5:34 cuando Gamaliel pues habla acerca de esto. Dice, entonces levantándose del concilio un fariseo llamado Gamaliel, doctor de la ley, venerado de todo el pueblo, mandó que sacasen fuera por un momento a los apóstoles. Y luego dijo,
varones israelitas, mirad por vosotros lo que vais a hacer respecto a estos hombres, porque antes de estos días se levantó Teudas, diciendo que era alguien, diciendo que era el Mesías. A este se unió un número como de 400 hombres, pero él fue muerto y todos los que le obedecían fueron dispersados y reducidos a nada. Después dice verso 37, después de esto se levantó Judas Galileo, ¿sí? En los días del censo y llevó en pos de sí a mucho pueblo, pereció también él y todos los que le obedecían también fueron ¿qué? Dispersos. Entonces, y sigue diciendo, y esto lo vemos por lo menos después, también para la tercera revuelta, para el año 1132 al 1135 después de Cristo, también se levanta Simón Bar Corba, que realmente pues ayudó a tener cierta liberación, fue un líder a nivel de ejército, pero pues no hizo mayor cosa, no trajo realmente esa salvación que el pueblo aspiraba, ¿sí? Y murió, ¿y qué pasó con los que le seguían? Pues hasta ahí llegó, ¿cierto? Incluso Gamaliel cuando habla de esto en Hechos, pues él dice, si esto es de Dios, pues ustedes no lo van a poder parar por más que hagan, ¿sí? Y de pronto van a ser piedra de tropiezo. Pero si ellos mueren, ¿y qué pasa si realmente no era de Dios? Pues hasta ahí va a llegar igual que lo hicieron con estos dos, con Teudas y con Judas Galileo, ¿no? Entonces esto es algo que podemos ver y que a lo largo de la historia, y por lo menos estos dos ejemplos que vimos, por lo menos el de Creciendo en Gracia, ya murió. ¿Y dónde quedó ese movimiento? Otra vez se redució en nada, ¿no? Entonces ahí es donde podemos confirmar y podemos saber que realmente las escrituras son veraces. Esto ha pasado y no solo es el primero que se ha levantado, hay muchos a lo largo de las escrituras, a lo largo de la historia, que se han levantado diciendo yo soy el Mesías, ¿sí? Realmente es un engaño, ¿no? Entonces esto es algo que debemos detener. Por eso dice que muchos van a engañar. Estos falsos maestros, estos falsos mesías van a querer engañar a muchos y realmente a nivel histórico ustedes pueden buscar sectas, pueden buscar estas diferentes comunidades que se han reunido y diciendo, ay, nosotros tenemos la verdad, la única verdad y terminan haciendo casos atroces, demasiado atroces, ¿sí? Y pues esto es algo que tenemos que cuidarnos. Por eso necesitamos conocer las escrituras, necesitamos conocer acerca de lo que dice de lo que va a pasar a fin del tiempo, de lo que va a suceder incluso con nosotros, ¿no? Y sigue en el verso 6. Y oiréis de guerras y rumores de guerras, y mirad que no es el fin, o sea, no es el fin, mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Y esto Yeshua se lo estaba diciendo en qué? En términos del templo. Recordemos que cuando se empezó a levantar toda esta trifulca, todos estos eventos, pues se dieron por cosas que después se destruyó el templo, ¿sí? Y por eso le dice, no se preocupen porque incluso esto no es el fin. O sea, imagínate, Yeshua ya estaba hablando de la primera, de la segunda y de la tercera revuelta que iba a haber, pero les dice, mire, esto no es el fin. O sea, no se preocupen, hasta ahora no es el fin. Eso ni siquiera ha empezado los principios de dolores, por así decirlo, ¿no? Y estos guerras empezaron desde cuando, desde el 67 después de Cristo, que fue cuando empezó la primera revuelta, que resultó con la destrucción de Jerusalén, el templo y Masada, ¿no? Y después esto hubieron otras tres, la cual terminó en el 135 después de Cristo, donde pues la tensión era ya mucho más y acá ya condenaron a todo judío a muerte, ¿sí? Porque iban en contra del imperio. ¿Sí? Y pues eso trajo muchas consecuencias y duró mucha persecución desde el 135 hasta casi el 325, 350 más o menos, que es cuando se levanta ay, se me enredó.
Constantino, sí, ya tengo la lengua enredada, él se levantó y pues ya hizo, ahora sí, pero ahí ya hizo una mezcla de sus creencias con las creencias de los judíos creyentes en el Mesías, ¿no? En Yeshua. Entonces, imagínate todo esto, pero de todo esto Dios lo utilizó con un plan, ¿no? Entonces, si miramos, pues Yeshua ahí ya no nos está dando muchas mayores cosas, ¿no? Ahora a partir del verso 7, ¿sí? Viene la respuesta a la segunda pregunta, ¿sí? Y también va ligada con la tercera pregunta. Recordemos que la segunda pregunta era que, ¿cómo sabrían que estaría a punto de manifestarse? O sea, ¿cómo sabemos que Yeshua iba a venir? ¿Sí? Porque ellos no le estaban preguntando cuándo será tu venida, sino cuándo te vas a manifestar. ¿Qué señal habrá cuando te manifiestes? ¿Sí? Y eso es lo que Yeshua va a responder. ¿Sí? ¿Y cómo podemos saber que el regreso de Yeshua está cerca, está próxima? Pues por lo que dice y sigue diciendo en el verso 7. Dice, porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes, hambres, terremotos en diferentes lugares, y todo esto será principio de dolores, ¿no? ¿Cuándo empezó a levantarse y cuándo se empezó a crear una guerra de nación contra nación? Anteriormente era entre pueblos y pueblos, ¿no? Como lo vemos acá con Israel, con Roma, pues realmente eran cosas muy cercanas, muy locales, ¿sí? Pero ya nación contra nación es como la que vemos hoy en día con Rusia y Ucrania, ¿no? ¿Cuánto no ha durado? Lo mismo lo de Israel con Palestina, son guerras que las hemos visto, ¿no? No vivido, gracias a Dios no las hemos vivido, pero sí las hemos visto. Y otro rumor que se presenta es ahorita acá con Venezuela y Estados Unidos, ¿no? Que Dios no quiere y no se una Colombia porque este presidente que tenemos, Dios mío, que Dios lo guarde, ¿no? Bueno, volviendo al tema más bien, de estas guerras de nación contra nación se empezó a dar con la Primera Guerra Mundial. Con la Primera Guerra Mundial, eso fue una hecatombe nación contra naciones y, mejor dicho, pueblos contra pueblos de todos los colores, ¿sí? Y en esta Primera Guerra Mundial, ¿sí? Que fue en 1914 al 1918 fue que se levantó esta guerra, donde realmente hubo un cambio a nivel histórico, a nivel social, a nivel económico, en todas las áreas, ¿sí? Y pues esto es. Y recordemos que esto dice que será principios de dolores, es como cuando una mujer está encinta y está empezando a tener esos dolores de parto. Primero son cada cuánto. Los que han tenido hijos, cada cuánto empiezan las contracciones. Cada hora, cada 30 minutos, bueno, no sé, exagerando, yo no he tenido hijos, por eso exagero. Pongámosle que cada hora, sí, cada hora empezaron las contracciones y se empieza acercando, después pasan a media hora, después pasan a un cuarto, después pasan a 10 minutos, después pasan a 5 minutos y hasta que llega el momento de dar a luz, ¿cierto? Van de sonsonete muy chiquito y van aumentando hasta el momento que se acerca el instante del nacimiento, ¿no? Eso es lo mismo que está diciendo Yeshua. Dice que primero va a haber guerra de nación contra nación, reino contra reino, habrá pestes, hambres, terremotos en diferentes lugares, ¿no? Y esto de nación contra nación, todo esto que hemos visto de hoy en día ya lo hemos presenciado, todas estas cosas, ya las hemos visto, ¿sí? Hoy en día que ya estamos mucho más informados, ¿no? Lo vemos, ¿cierto? Y por eso, por lo menos podemos decir ahorita, en menos de 100 años, incluso desde el 2023, después de esta pandemia que hubo, han habido muchos más terremotos de los que antes sonaban. O sea, por lo menos cuando yo era niña, uno no escuchaba en las noticias cada ratico, no, mire, hubo un terremoto en tal lado, no, mire, un terremoto en no sé qué, mire, un terremoto en no sé cuántos. No, o sea, cuando escuchábamos tantos terremotos, por allá cada 10 años o cada 20, no sé, no los escuchábamos casi, ¿no? Pero hoy en día es cada vez, ¿no? Cada vez más cerca. ¿Qué día hubo un terremoto
en Europa y afectó, incluso hubo otro terremoto en la Antártida y ahí iba a afectar a varios países acá del sur de América y uno decía, Dios mío, o sea, ya se está viendo y se está viendo esos dolores de parto muchos más fuertes, mucho más llamativos, ¿no? Y pues esto lo vemos, ¿no? Esos terremotos, todos esos cataclismos que hemos visto, tsunamis, ya no hemos visto solo uno, sino que ya casi como dos, ¿cierto? Que le ha pasado a Japón y que le ha pasado también a otras ciudades. Esos tsunamis o esos terremotos, por lo menos ese terremoto que partió casi a un país entero en dos, ¿no? Y que se cree que eso más adelante va a abrir, incluso que va a partir, incluso en África se cree que también va a haber una línea que se va a partir África en dos, ¿no? Especulaciones, pero pues todo es posible, ¿no? Entonces, todo esto son ¿qué? Principios de dolores o ese terremoto que pasó en Haití, ¿no? Imagínate semejante terremoto, semejante cosa que pasó. Entonces, ¿cuánto y nosotros cómo podríamos decir que se ha cumplido guerras de nación contra nación? Todo esto ha pasado, ¿sí? De reinos, de naciones peleándose a nivel global. Ahorita vimos cómo Estados Unidos cogió apoyo a Israel y mandó un misil a Irán, ¿no? Que también estaba empezando esa guerra de Irán con Israel, ¿no? Entonces vemos todo esto y se empieza a dar, ¿no? Esa primera guerra internacional que nosotros podemos conocer es la Primera Guerra Mundial que se dio en el 28 de julio de 1914, ¿no? Y esto es lo que implicó o lo que empezó a dar como esas punzadas o esos dolores de parto, ¿no? Que se da, o esas contracciones que se va a dar para empezar las señales del fin del tiempo, ¿no? Hubo otra y después vino la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Después, años más adelante, y según eso, hay muchos rumores que dicen que estas dos guerras fueron planeadas, ¿sí? Se creen, ¿no? La verdad, lo que yo diga es mentira, no estuve allí, no estuve detrás de bambalinas para saber si sí, el único que sabe realmente es Dios, ¿no? Y los que hicieron esto, pero pues solo Dios sabe si realmente fue así. No se sabe si la Primera Guerra tuvo planeación o no, ¿sí? Y recordemos que una guerra pues requiere ¿qué? Planeación, requiere logística, requiere administración, recursos. Es complejo coger y decir, no, pues me voy a agarrar con no sé quiéncito hoy en día, ¿no? Y me voy a ir a la guerra, ¿sí? Es como ahorita Venezuela preparándose, cogiendo a los mismos del pueblo para ir y combatir con Estados Unidos con semejantes armas, con semejantes cosas. Yo digo, Dios mío, si no van con tu apoyo, o sea, por más que hagan, no pueden hacer nada, ¿no? Y uno dice, Dios mío, incluso me causó fue como, no sé, como de decir asombro de ver cómo unos pescadores cogían y le hacían enfrente, le hacían frente a Estados Unidos, ¿no? Para no avanzar. Y pues eso es algo, si Estados Unidos quiere, da su último estado y ¿qué pasa, no? Se acaban ellos en menos de nada con semejantes armas que tiene Estados Unidos. Entonces, eso es algo que vemos. Y esto, este rumor que dice que estas guerras han sido planeadas es de acuerdo a una piedra que está en Georgia. Sí, esto otro video que vamos a ver. Hoy les tengo muchos videos, pero es bueno que ustedes sepan que se informen también de estas cosas porque va a llegar el momento que alguien les hable de esto o les diga que no, eso fue planeado, eso no sé qué. Y se cree, por eso hoy en día se habla mucho de esta agenda del 2030, ¿no? Que está haciendo y que se está haciendo a nivel mundial, que entra también en este plan que vemos acá en las piedras de Georgia. ¿Listo? Vamos a verlo y pues a ustedes saquen sus conclusiones, ¿no? Bueno, si vemos esas son las piedras Stones, ¿no? Que se habla acerca de ese gobierno mundial.
que pues habla acerca de mantener, incluso hay, incluso están cogiendo esto de 10 mandamientos, pues para empezar a hacer doctrinas, hace mucho, no hace no mucho, se empezó a hablar acerca de los 10 mandamientos, acerca de el medio ambiente y todas estas cosas que han surgido, ¿no? Y que pues tratan de ir en contra incluso de planear cómo debe vivir el ser humano, qué tanto debe ocupar, qué no debe ocupar, qué debe hacer. Y pues eso es algo que está diciendo mucho esas piedras Stone, que muchas, realmente hay muchas teorías conspirativas, muchas cosas pues que realmente no vienen al cabo ahorita, pero que sí se ven que están hablando acerca del final de los tiempos, ¿no? Entonces, esto es algo que habla acerca de que este gobierno que se vaya a levantar, pues va a haber un solo gobierno, algo va a detonar que todas las naciones a nivel mundial, las más de 200, creo que son más de 200 naciones que hay, que quieran ser gobernadas por un solo gobierno. Por un solo gobierno, por un solo hombre, no sabemos, ¿sí? Pero pues eso es lo que nosotros conocemos como el anticristo, ¿no? Que se levante y pues quiera gobernar a todos ellos, ¿no? Y estos pues protagonistas pues hacen las primeras guerras, los primeros bloques nacionales que pelean los unos con los otros, que fue lo que produjo la Primera Guerra Mundial, ¿no? Entonces se tendrían que eliminar las naciones formando un solo gobierno, una sola moneda, uniéndonos todos igual como pasó en la Torre de Babel. Anteriormente lo que nos desunía era el hablar, nos desunía el no poder tener contenido, no tener contacto con toda la información de todas las partes del mundo, lo que hoy es posible, ¿no? Hoy es posible a través de la información, a través de la tecnología. Hoy en día, si tú quieres aprender chino, mandarín o cualquier idioma de África, bien lo puedes hacer, ¿cierto? Porque pues para eso está hoy en día toda la información a nivel del internet, ¿no? Por eso, pues va a llegar un momento en que todos van a querer enlazar con eso. Incluso hace poco estaba viendo y me llegó por casualidad un video que hablaba de cómo a un robot, ¿sí? Le ponían un cerebro y tenía inteligencia artificial y le ponen un cerebro humano. O sea, imagínate hasta dónde vamos a llegar. Vi otro donde le ponían a un humanoide que era capaz de tener hijos. ¿Eso qué hace? Y eso hace mucho, yo cuando machinche, vi una película que hablaba acerca de estos guerreros que eran totalmente condicionados a través de maquinaria, a través de todo esto, ¿no? Que lo utilizaban para hacer guerreros humanos o humanoides, ¿no? Totalmente potenciados. Entonces, imagínese todo esto que viene, todos estos principios de dolores y todo esto que nos lleva al fin del mundo, ¿no? Entonces, todos estos va precreciendo a propósito y es mantener todo en orden, querer tener todo bajo control y eso es lo que va a querer hacer este gobierno, que muy posiblemente no falte mucho. Posiblemente no va a faltar mucho. Hay muchas cosas, hay muchos rasgos que se están dando ya. Ya se está hablando de querer tener una moneda a nivel mundial. Ya se está dando el declive de varias monedas a nivel nacional, a nivel mundial, perdón. Y pues eso hace que todos quieran tener esa libertad de decir, venga, dejemos de tanto rodeo, que yo pueda ir a China y comprar, que yo pueda ir a esto y sin tanto rodeo, ¿cierto? Y pues eso hace que se tenga mucho más control mundial y a través de la tecnología, ¿sí? Que no sabemos si Dios vaya a quitar toda la tecnología antes de que pase todo eso. No lo creo porque eso es como parte del plan, pero pues no sabemos, no sabemos ni cómo se vaya a instaurar todo esto, ¿no? Pero es por eso que tenemos que tener y estudiar al máximo las escrituras. ¿Para qué? Para saber y poder diferenciar en el momento qué va a pasar y qué no va a pasar. O por lo menos saber discernir y decir, mira, este yo no puedo ir, esto no lo puedo aceptar porque va en contra de lo que Dios estipuló, va en contra de lo que Dios hizo, ¿no?
Y pues esto es algo que se va a presentar mucho para los últimos tiempo. Por eso necesitamos estudiar, necesitamos permanecer mucho más en las escrituras. Y sigue en el verso 9. Dice, entonces, o sea, después de todo eso que dice, entonces os entregarán a tribulación, persecución y os matarán y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Acá ya se está metiendo con qué? Con la gran tribulación, con la tribulación que va a empezar con quién? Con el anticristo. Con el anticristo, la bestia y el falso profeta. Son tres que se van a dar ahí durante esos 7 años, ¿sí? Que pues también se va a levantar un profeta muy parecido a Elías, muy parecido a Moisés, que van a hacer señales casi parecidas a las que están en las escrituras, tratando de confundir a la gente. Por eso necesitamos conocer muy bien las palabras. Y por eso habla de esta persecución que dice que os matarán y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Y eso muy claro lo habla Apocalipsis, ¿sí? Ya hablándolo, casi es del capítulo 4 si no estoy mal. Déjenme les verifico. Sí, más o menos del capítulo 4 o 5 es donde se empieza ya a dar todo este aspecto de la tribulación, este pacto que va a hacer el anticristo, incluso con Israel, teniendo paz, tratando de consolidar a todo el mundo, tratando de mostrarse como un cordero, ¿sí? Siendo lobo. Sí, y por eso digo que el primer caballo blanco que se muestra, ¿sí? Que se muestra en Apocalipsis es el anticristo que va a venir con fachada de paz, fachada de mostrarse bien, de mostrarse realmente que todo lo que dice lo va a cumplir, va a traer paz, va a traer todo esto, ¿sí? Y pues es algo que lo muestra acá, ¿no? Y que se viene con los sellos, ¿sí? Ese lo vemos en el capítulo 6, por lo menos es el primer sello, o sea, el anticristo sería uno de los primeros sellos que viene a ser todo esto que dice, y mire, y he aquí un caballo blanco, y el cual montaba tenía un arco y le fue dada una corona y salió venciendo y para vencer. Este es el anticristo. Sí, que va a venir a mostrar paz, a venir a dar como que, ay, yo vengo, yo arreglo, yo soluciono todo el de las naciones, pero ustedes me sirven a mí. Pero ustedes se quedan bajo mi liderazgo, por así decirlo, ¿sí? Muy parecido a lo que hizo David cuando conquistó y conquistó todo el reino, todos empezaron a querer rendirse ante él. Muy posiblemente pase con el anticristo debido a que van a pensar que muy posiblemente es el Mesías, ¿no? Y que realmente muchos confunden este caballo blanco con el Mesías cuando realmente el caballo verdadero está en el capítulo 19. Ustedes ya pueden ver que ahí ya da el finiquito a la carrera, a la guerra del Armagedón que se presenta desde el capítulo 16 de Apocalipsis. Entonces acá ya empieza a responder esa tercera pregunta de cuándo será el fin, ¿sí? ¿En qué momento se va a dar el fin? Y recordemos que la tribulación y la gran tribulación, o bueno, este periodo de 7 años, pues realmente es parte de ese proceso de fin o de ese restablecimiento del reino de Dios, que empieza desde el momento en que se levanta el anticristo, ya que nosotros sepamos que se levantó el anticristo, que ya hay una sola moneda y que ya estamos regidos por un gobierno a nivel mundial. Téngalo por seguro que podemos decir ya son años no más, ya no son décadas, son 7 u 8 años por delante, los cuales ya vamos a saber que viene el Mesías, ¿sí? Y esto pues es algo que tenemos que tenerlo en cuenta. Por eso muchos van a morir por causa del eterno y esto lo podemos ver que nosotros vamos a pasar por todo esto porque en Apocalipsis dice que muchos van a ser degollados, muchos les van a quitar la cabeza por seguir el nombre y por no querer adorar la bestia, por no seguir al falso profeta y por no adorar a al anticristo, ¿no? Entonces, esto es algo que tenemos que tener en cuenta. ¿M?
que esa tribulación, que esa persecución, pues ¿a quién va a ser? No se van a perseguir entre ellos mismos que están haciendo las cosas bien, no. La persecución va a ser hacia los hijos de Dios. Y pues de lógico, pues que contraparte Dios va a poner los sellos, las trompetas y las copas van a ser para quienes, para los impíos, pero siempre y cuando nosotros estemos bajo el gobierno de Dios, bajo lo que Dios diga, Él nos va a guardar. Por eso es que dice que Dios nos va a guardar de la ira, ¿sí? Dios nos va a guardar de la ira venidera. Eso no quiere decir que te va a sacar de ese contexto y no vas a tener que pasar por la ira. Eso es mentira. Cuando en las escrituras hemos visto que alguien no pasó su proceso, no le tocó vivir persecución, no le tocó vivir lamento. Muéstrame un ejemplo en las escrituras y muy posiblemente lo podemos pensar. Pero todos pasaron tribulación desde Abraham, desde Adán incluso, tuvo que pasar persecuciones hasta Apocalipsis, todos tuvieron que pasar persecuciones, todos los que siguen el nombre de Jesucristo, todos los que siguen las normas de Yeshua, todos van a pasar por este periodo de tribulación, sea que unos las pasemos con nuestra tribulación diaria, con nuestras propias decisiones o con incluso con persecuciones que van a haber de otros ámbitos, sí, por lo menos ahorita se está levantando mucho el musulmán, y por lo menos en África se ha levantado mucho tal punto que han acabado con muchas personas en poco tiempo, y eso lo vemos, eso son noticias actuales, ¿no? Y que si nosotros perdemos la perspectiva, pues muy posiblemente el anticristo se cree, muchos piensan que el anticristo muy posiblemente va a venir del musulmán, ¿no? Pues por el tipo de muerte que se va a dar al fin del tiempo, que va a ser el decapitamiento, que eso los únicos que lo hacen son los musulmanes, ¿no? Entonces, pues esto es algo, vamos a dejarlo hasta acá, ¿no? Pero sí teniendo en cuenta esto, ¿sí? Acerca de los fines del tiempo, pues es un tema mucho espinoso, ¿sí? Porque pues no muchos creen lo mismo y pues eso tocaría hablarlo, ¿no? Entonces, pues vamos a orar y con esto finalizaríamos la clase entrante. Retomamos un poco de esto, ¿sí? Acerca de estos últimos tiempos y estos dolores de parto. ¿Listo? Oremos y finalizamos como tal la clase de hoy. Señor y Padre, te damos gracias, gracias Padre Celestial por tu palabra, por tu bendición, porque sabemos que tú eres el que nos enseñas, tú eres el que nos instruyes a lo largo de tu palabra, Padre. Ayúdanos a caminar de acuerdo a tu voluntad, a vivir de acuerdo a tus principios, Padre, y sobre todo que podamos entender tu palabra, Padre. Ayúdanos a entender los últimos tiempos, ayúdanos a saber comprenderlos, a estudiarlos, a detallarlos, Padre, y que, Señor, seas tú el que nos guíes y nos permitas que nos engañen, que no permitas que en el último momento, en el último segundo te estemos fallando, sino que podamos realmente reconocerte. Sabemos que si te reconocemos, pues no podremos fallar. Sabemos que vamos a permanecer en ti, pero solo si es con tu ayuda. Realmente solos no podemos, Padre, y te doy gracias por Roxana, Santiago, sus chiquis, por María Elizabeth, por Margarita, por Solecito, Padre, por mamá, por Alejo, que seas tú bendiciéndolos, guardándolos, que les ayudes y sobre todo que cada día les des más revelación, que les hables en cada instante acerca de tu palabra y que ellos quieran conocer más y más de ti en cada segundo, Padre. Te doy gracias en el nombre de Yeshua. Amén y amén.